de Madrid, a la larga y con el tiempo, yo espero que sea candidata y que sea presidenta del gobierno de España, o primera ministra, porque yo soy monárquica y el jefe de Estado es el rey, quizá debíamos haberle llamado primer ministro. Bueno, pues, o como cuando esta señora que acaba de salir ahí decía, corten la calle, y otro montón de gente apedreaba a los antidisturbios, por ejemplo, en Madrid, en Ferraz. Yo no escuché al Partido Popular condenar la violencia, ni vi en las tertulias debates sobre la violencia en ese momento. Y sin embargo ahora hay una manifestación que, bajo mi punto de vista, tuvo un cumplimiento cívico ejemplar. Habrá algún altercado puntual que no se ajuste, pero me parece que, con las imágenes que hemos visto en medio mundo en las protestas por Palestina, ole por el pueblo de Madrid. Yo creo que Esperanza, tanto Esperanza como hace meses o un año Aznar, ellos piensan que Feijóo necesita muletas. Esa es la palabra. Es decir, que Feijóo necesita que le lleven porque no tiene una capacidad independiente para generar espontáneamente el tipo de política que ellos creen que necesita el Partido Popular. Y creo que Esperanza Aguirre preferiría como candidato de Ernesto, Partido Popular. Pero creo que te has perdido un Congreso Nacional que salió Feijóo con el 98% del apoyo de la militancia. Esperanza Aguirre es una militante. Pero esto fue en julio. Bien, pero entonces no puedes decir que no tiene un respaldo mayoritario de la militancia el presidente Feijóo. No, yo no dije que no tiene un respaldo mayoritario. Perdona, no pongas en mis palabras, en mi boca. Bueno, estás diciendo que piensas que tiene que ir con muletas de quién. Claro. Rosalía, tú que estás de... Vamos que responda a Ernesto, por favor. Sí, pero hombre, pero yo no pongas... Perdona, porque eres Rosalía. Es tu primera vez, Rosalía. Lo que digo es que yo no dije que no tiene apoyo. Eso es una cosa que yo no he dicho. Yo lo que he dicho es que creen ellos que necesitan muletas en el sentido que necesita que le indiquen por dónde va la cosa. Y entonces, porque creen que no es lo suficientemente enérgico, fuerte y tal. Aznar lo viene haciendo ya hace mucho. Aznar ha dicho, no basta con querer ser presidente. Hay que demostrar que uno tiene la capacidad para hacerlo, el entusiasmo, esa palabra, por ejemplo. Y Esperanza Aguirre lo mismo. Esperanza es partidaria de que el candidato, partidaria en el sentido no estatutario, porque ella no propone ni es una dirigente del actual del partido, pero sí se le escucha y tiene presencia mediática. Ella cree que Ayuso sería mejor candidata que Feijóo. Y creo que es lo que está diciendo. Lo dice mesuradamente, no dice mañana. Con el tiempo veremos a ver si fracasa, si no fracasa. Felipe González ayer quiso dar su opinión sobre la situación en Palestina, una opinión más cercana a la de Aznar que a la de Sánchez. Ocurrió ayer en un coloquio en Palma de Mallorca donde evitó utilizar la palabra genocidio para hablar de lo que está ocurriendo en Gaza. Culpabilizó, eso sí, a Hamás. El expresidente ha lanzado la siguiente reflexión. Si Hamás no quiere que se maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes? ¿Qué hay que pedirle a Hamás? Un grupo terrorista, dice, ¿de verdad usted no quiere que maten a niños y a mujeres y no sé qué de la Franja de Gaza? Para que es intolerable, no quiere. ¿Por qué no suelta a los rehenes? Bueno, ¿y a que no sabéis quién ha respondido ya al exdirigente socialista? Pues Óscar Puente, por la mañana cafelito y el Twitter de Óscar Puente. Los pulgares más rápidos del Parlamento. Y ha escrito esto. Dios mío, qué vergüenza. Pocas palabras para lo que nos tiene acostumbrado el ministro, pero la verdad es que bastante contundente. Ramón, me decías que querías comentar por supuesto. Sí, decía Felipe González, si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes? A mí últimamente, de lejos, el que más me gusta de Vox es Felipe González. Vean. Corría el año 1982 y Felipe González era un referente de la izquierda española. Es indiscutible. Pero ahora... Y ahora algunos dicen que me he hecho de derecha. Los años pasan para todos. La gente dice, no, es que se ha hecho de derecha. Si me da igual, si puedo estar en la posición de la derecha. ¿Pero de qué derecha? Quizá ha sido el tiempo que corre demasiado. No me da tiempo a adaptarme al último cambio. Así ha calificado alguna de las propuestas del PSOE. No me parece tolerable. Por ejemplo, la amnistía. No me parece aceptable. O el tratamiento del gobierno hacia el Poder Judicial. El Poder Judicial es lo que está siendo atacado ahora.
¿Y quién le iba a decir al Felipe González de entonces que llegaría a posicionarse así con Abascal? Abascal nos podría arreglar el problema que tenemos con Marine Le Pen por si gana. El expresidente ha recibido elogios de lo más inesperados. Felipe González, desde aquí le digo, gracias, nosotros sí le reconocemos. Tengo muchos amigos socialistas desengañados. Mira, Felipe González. Niños y a mujeres y no sé qué. Felipe González mientras sigue el genocidio de Netanyahu. Pues de los 1.400 muertos de nosotros. ¿Usted quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien, suelta los rehenes. A Felipe, Esther. A mí sencillamente me parece una barbaridad, porque de alguna manera está justificando que se siga matando niños, que ya van 18.000, mientras Hamás no suelte a los rehenes israelíes. Me parece francamente una barbaridad. Yo no reconozco a este, ni yo, ni el electorado progresista reconoce a este Felipe González, y yo creo que en los últimos tiempos, no solamente en esta materia, sino en otras muchas, en política social, en política económica y en políticas de Estado, Felipe González ha sufrido una clara involución. El problema es que hace unos años la militancia del Partido Socialista había roto con Felipe González, mientras que la dirigencia trataba de preservarle, ¿no?, de las críticas de sus bases. Y ya hace meses que hasta la propia dirigencia del Partido Socialista ha roto definitivamente con él, porque no le reconocen sus palabras. Es decir, escuchas a Felipe González y no hay ninguna diferencia cuando uno escucha la intervención de José María Aznar o de Feijóo, o por ejemplo hemos escuchado a una exdiputada de Vox felicitando las posiciones de Felipe González. Por lo tanto, yo creo que ni él mismo se debe de reconocer por las mañanas cuando se mira al espejo. Bueno, ojo, porque hoy reaparecía José María Aznar con Feijóo. Han coincidido en el discurso, en el feed, dicen, de este gobierno. Lo primero hay que decir que el Partido Popular está construyendo este discurso sobre un marco que es falso. Es decir, está acusando al gobierno de alentar la violencia, cosa que no ha ocurrido. El presidente del gobierno, en sus palabras del domingo pasado, no alentó ninguna violencia. Lo único que hizo fue apoyar a los ciclistas y mostrar su admiración por quienes iban a salir a la calle a defender los derechos humanos y defender el derecho de un pueblo como el pueblo palestino a existir y a mantenerse en su propio territorio. Por lo tanto, primera conclusión, el marco es falso. Y luego, efectivamente, parece mentira que Aznar hable de corrupción. Lo que ocurre es que el Partido Popular, cuando España clama por que se acabe la vulneración de derechos humanos, ellos hablan de ETA. Cuando España clama por tener o porque se cumpla el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna, el Partido Popular habla de corrupción. Se ha quedado sin discurso. Yo creo que esta semana lo comentábamos ahí en esa misma mesa, el Partido Popular ha perdido la brújula, pero yo creo que Feijóo corre un riesgo, y el riesgo es que Aznar le arrastre a la misma posición con el tema de Gaza que arrastró a Mariano Rajoy y al Partido Popular cuando la guerra de Irak. ¿Os acordáis de aquella derrota electoral del año 2004 en la calle Génova? Después del recuento de aquellas elecciones, la frase célebre que pronunció Mariano Rajoy, en la que le dijo tú y tu maldita guerra. Bueno, pues cuidado, porque si Feijóo sigue haciendo equilibrismos y viéndose arrastrado por las posiciones de Aznar y de Ayuso, puede deslizarse por el mismo abismo que se deslizó entonces Mariano Rajoy. ¿Por qué? Porque no hubo un posicionamiento político más sordo respecto al sentir de la ciudadanía. No solamente en España, el mundo se echó a la calle en contra de aquella guerra. El Partido Popular siguió transitando por otra senda completamente diferente. Ahora se está repitiendo un poco eso. El mundo está desportando, no solamente en España, sino en el conjunto del planeta, y están creciendo las protestas contra lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. El Partido Popular parece que no escucha y que no ve. Las primeras grandes privatizaciones que se hicieron en España fue él. Y lógicamente mucha gente de la izquierda que ha dejado de considerarle una persona de izquierdas. Y ese resentimiento le lleva a atacar a la izquierda muchas veces y colocarse en la parte derecha del tablero. ¿Crees que las declaraciones que ha hecho sobre Netanyahu van en esa línea o no? ¿Te parece correcto? No, yo no creo que Vamos a ver, yo creo que Felipe González se puede permitir ser lo que le apetezca y situarse donde sea. Una cosa es lo que algunos, en el caso de Emilio, a Emilio le parece que está a la derecha.
porque seguramente no comparte alguna de las cosas. A mí y a Vox. Bueno, está bien, porque seguramente no compartes alguna de las cosas que él dice. El hecho de que no compartas algo que dice Felipe González no le sitúa automáticamente a la derecha. No. Ahora resulta que es que para ser de izquierdas uno tiene que compartir de forma sistemática todo lo que mantiene el gobierno. No parece razonable pensar eso. Si una detrás de otra se cayó de la silla del Consejo de Gas Natural o alguna cosa así. Es posible. Lo del golpe no lo has dicho con segundas, ¿no? No, lo digo porque cuando tumbaron a Sánchez al frente del PSOE, hay quien dijo que había sido un golpe. No, pero esto no hay pruebas. No va con segundas, no. Esta no iba con segundas. Esta no iba con segundas. Bueno. Ahora, que coinciden. El hecho de coincidir con otra posición te vuelve de esa otra posición. ¿Tú qué crees que haría falta para que a mí empezara a aplaudirme a Ayuso todos los días, Feijóo? ¿Qué tendría que hacer yo? ¿El cómo? Para que empezara a aplaudirme toda la derecha, por ejemplo, ¿yo qué tendría que hacer? ¿Pero por qué persigues tú? ¿Qué pretendes tú? ¿Por qué te tiene que aplaudir la derecha? Porque tú asumes que Felipe González busca el aplauso de la derecha. No, yo asumo que la derecha está aplaudiendo a Felipe González. Eso lo hemos visto hace 2 minutos todos, ¿no? ¿Pero tú crees que respecto a lo de la liberación de los rehenes conviene no olvidar por qué estamos aquí o por qué la situación está en este punto tan enconada y con tantísimos muertos? Todo empezó como empezó. La causa fue la que fue. A mí no me cuesta condenar el atentado terrible del 7 de octubre. Eso toda la historia. No, esta parte de la historia. Ernesto, no toda la historia. La historia lleva desde hace 70 años. Las anteriores intervenciones en la Franja de Gaza con bombardeos y 3 operaciones militares, eso no existió antes del 7 de octubre. Sí, pero estamos hablando de esta parte, ¿no? Pregunta de lo que pasa en el momento. Pregunta del día, Julio César, ¿te parecen oportunas las declaraciones de Felipe González? A mí me parecen pertinentes y además creo que tiene razón. ¿Te parecen pertinentes? Absolutamente impertinentes, porque además son dramático. No me lo parece. Si ves un elefante aquí a 2 centímetros. No me lo parece. ¿Sabes por qué son impertinentes? No tienes perdón, es un genocidio. ¿Qué tiene que ver y aunque no sea un genocidio, en que no lo ves, en que tú justificas que es una guerra y es un genocidio o una masacre. Espera, que nos estamos volviendo locos. Nada más empezar el programa. ¡Qué barbaridad! Nada más empezar el programa. Te lo digo como judío, como habiendo tenido mi infancia en Israel, mi lengua materna es el hebreo. ¿Pero qué parte? Imposible, inculpable. ¿Tú eres profesor de qué? ¿Pero qué parte no has entendido? Oye, me vas a disculpar un momento. Lo he entendido todo. ¿En serio? Lo he entendido todo. Justificas lo que dice él. Justifica más. Sí. De los niños. No, él no habla del genocidio. Vamos a ver, yo él no habla del genocidio. No, él no habla del genocidio. Yo creo que es distinto, Julio. Él no habla del genocidio. A mí me interesa aclarar esto. Él no habla en este total que hemos visto. Y nosotros tampoco. No hay manera, sí, Ernesto. Bueno, vamos a ver, nosotros tampoco. Yo sí. Te lo ahorro. Nosotros tampoco. Calma un momento. Vamos. Felipe González, ¿qué le pasa? Vaya declaraciones que ha hecho hoy en mitad de un genocidio sobre Netanyahu, la matanza. ¿Qué le pasa, Felipe? ¿En qué anda? ¿Qué titular le ponemos a esto, Ernesto? La verdad es que es muy difícil articular palabras para definir lo que ha dicho Felipe González, porque no puede ignorar lo que está pasando, no puede negar lo que está pasando, lo niega, pero no puede negar una persona que tiene una experiencia política como la que tiene Felipe González. Por lo tanto, es una posición de oportunidad. Yo creo que él se suma a la coalición de políticos que niegan el genocidio y hacen exactamente todo lo contrario de lo que dijeron en el caso de Ucrania. Felipe González llamó a Netanyahu, a Putin nazi en Ucrania. Nazi. Y no puede decir nazi con 65.000, que es una cifra bajísima, y 20.000 niños y mujeres asesinados con más bombas que en 1945 en Dresde, en la ciudad alemana de Dresde. 65.000, claro, deben considerar algunos que es bajísima porque es una barbaridad. Bueno, Felipe González se pone a hablar de lo que está ocurriendo en el mundo, en Oriente Próximo. Oye, vamos a ver, que está mal que haya rehenes, pero que aunque siga habiendo rehenes hay que parar el genocidio. No se puede vincular que suelten a los rehenes con que se detenga que estén matando a gente inocente. Esta barbaridad de Felipe González, expresidente del gobierno, presten mucha atención, es tremendo. ¿De verdad usted no quiere que maten a niños y a mujeres y no sé qué de la Franja de Gaza? Que es intolerable. No quiere. ¿Por qué no suelta a los rehenes? ¿Por qué no? ¿Cuál es la razón después de los 1.400 muertos? No. ¿Usted quiere quitarle totalmente la razón a Netanyahu? Muy bien. Suelta a los rehenes.
Que en el PP responsabilizan a la Confederación de ser la responsable de los desastres de una dana que causó 233 víctimas mortales, 225 en la Comunidad Valenciana. Los de Mazón desde el principio han acusado a la Confederación de no avisar de la crecida del Barranco del Pollo, entre otras cosas. Vean. Bueno, Joan Baldoví, portavoz de Compromís en les Corts Valencianes. Buena vesprada, buenas tardes. Hola, Marta, buenas tardes. ¿Qué valoración hace usted de estas palabras? Bueno, yo creo que los últimos acontecimientos, lo último que se va saliendo, desde la carta de Maribel Vilaplana, que dice que sale a las 7 menos cuarto, los vídeos que publicasteis Televisión Española y que nosotros habíamos pedido y que se nos mandó sin el audio. Y luego la declaración hoy del presidente de la Confederación Hidrográfica, yo creo que nos indican varias cosas. Primero, estábamos en manos de absolutamente irresponsables, es decir, una consellera que no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Duele saber que la seguridad de valencianos y valencianas estaba en manos de estas personas tan incompetentes. Segundo, que el mensaje ya se estaba hablando a las 6. Recordemos también las palabras del presidente de la Diputación, mandad el mensaje de una puta vez. Es decir, se estaba hablando ya del mensaje horas antes y se envió a las 8:11. Con lo cual, lo que estamos viendo es que la inacción del gobierno del señor Mazón, la inacción de la consellera de Emergencias, provocó que mucha gente que se hubiera podido salvar no recibió ese aviso y, por tanto, estuvimos en las peores horas en manos de los peores gestores. ¿Y en qué lugar queda el presidente, Carlos Mazón? ¿Y en qué lugar queda la Generalitat? A mí el presidente me parece una persona absolutamente irresponsable. Es decir, ya hemos sabido por la carta de la comensal que estuvo con él que salió cerca de las 7. Es decir, cerca de las 7 estábamos en alerta roja. Yo vivo en Sueca, al lado del río Xúquer. El alcalde de Sueca, o el de Cullera, el día antes ya había enviado a los niños, había cerrado colegios, había cerrado institutos y estaban atentos. Y nuestro presidente prefirió estar en una sobremesa gigantesca de 4 horas cuando ya le llamaban y evidentemente tenía noticias ya de lo que estaba pasando, porque evidentemente habló con Salomé Pradas y con otras personas, cuando todos estábamos viendo las imágenes en las televisiones de lo que estaba pasando en Chiva, de lo que estaba pasando en Utiel a mediodía, donde ya habían desaparecidos, cuando ya habíamos visto imágenes por la mañana y teníamos un presidente que estaba ausente y una vicepresidenta que dice que ella era mera espectadora, o un presidente que dice que a él no le correspondía estar. Yo, sinceramente, no me imagino a ninguna alcaldesa, a ningún alcalde diciendo ese tipo de excusas. A mí me parece que es un presidente que ya hace muchísimo tiempo que debería haber abandonado el gobierno, que debería haber dimitido, y lo que no entiendo sinceramente es por qué el Partido Popular, por qué el señor Feijóo se empeña en seguir manteniendo a una persona absolutamente irresponsable que no asume sus propias responsabilidades, sigue manteniéndolo como presidente de la Generalitat. Pues gracias, Joan Baldoví. Gracias por haber estado en directo a Gana. Un abrazo. Bueno, volvemos con Esther Yáñez. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias. Esther. A la luz sacó esta casa unas grabaciones de la Televisión Pública Valenciana de la reunión que el CECOPI mantuvo el mismo día de la Dana. Una grabación que incluía el audio y que dejaba en entredicho la versión de la propia Salomé Pradas ante la jueza. Una jueza, la de Catarroja, que invitó sin éxito a Apunt a entregar voluntariamente esas grabaciones. Bien, pues ahora ya no es voluntariamente. La jueza les ha dado 3 días para dárselas.
Bueno, la jueza rechaza las razones que alegaba Punt para no darle ese vídeo del CECOPI y resalta la importancia de RTVE al emitir esa grabación y permitir que la población pueda ver y sobre todo escuchar algo que hasta ahora pues había estado oculto, ¿no? Lo que viene siendo realizar un servicio público, vamos. En esa reunión se puede escuchar a la propia Salomé Pradas, la consejera, que negó ante la jueza haber tomado decisiones en el CECOPI, haciendo justo lo contrario, tomar decisiones y dar órdenes. Posem també lo dels vies de comunicació, que només serà el 112 Twitter oficial d'emergències de la Comunitat Valenciana y a punt. Voy a llamar a Pilar Bernabé y a Miguel Cruz. Llamar a alguien a Miguel Cruz. Vale. ¿Alguien tiene el teléfono de Miguel Polo? ¿Te llamamos? Miguel Polo. Apetece llamarlo. Sí, se conecta. ¿Sabemos algo más de útil? No, es que no hacen poder acceder ahí. Como tal, es que no es una situación crítica, ¿vale? Porque la gente estará allá, es una situación muy crítica. Y mientras el gobierno de Mazón sigue sosteniendo que los avisos no fueron suficientes y no se les informó correctamente, hemos sabido que Adif ya advirtió de la situación crítica de los trenes por la Dana a las 9:37 de la mañana. Sergio Martín, cuéntanos. Buenas tardes, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar minuto a minuto ese documento que ha enviado el administrador de infraestructuras ferroviarias a la Comisión de las Cortes Valencianas, que investiga todas las comunicaciones del día de la Dana. Y ese documento detalla cada comunicación, tanto en redes sociales como en el propio servicio del estado de la red y hasta las notas de prensa, los días 29 y 30 de octubre, o sea, el día de la Dana y el día siguiente. Estas son las que vais a ver aquí, las dos líneas temporales, martes y miércoles. Vamos a centrarnos en las de arriba, las del martes 29, y vamos a mirar qué es lo que sucede. La primera comunicación, lo decía hace un momento Marta, se produce a las 9:37 minutos de la mañana. Ahí se anuncia que se interrumpe la circulación de cercanías de Valencia entre Chiva y Utiel por acumulación de agua y condiciones meteorológicas adversas. A las 9:55 también se suspende la conexión entre Buñol y Utiel. Vamos a la siguiente hora, 10 de la mañana, ahí lo estáis viendo, ahí se comparte en redes, concretamente en X, un aviso de la EMET sobre condiciones meteorológicas adversas en el este y en el sur de la península, es decir, en la Comunidad Valenciana, señalando la posibilidad de alteraciones en el servicio de trenes. A las 6 menos cuarto de la tarde, siguiente hito, siguiente hora, la situación empeora en la alta velocidad. Adif suspende la circulación de manera temporal y preventiva en la línea de alta velocidad Madrid-Valencia entre Siete Aguas y Chiva debido a la acumulación de agua, y lo comunica. Siguiente hora, las 6:20 de la tarde. A esa hora se suspende la circulación de trenes entre Barcelona y Valencia porque un vehículo cae desde una infraestructura superior y impide el paso de los trenes. 7 menos 10 de la tarde, la acumulación. Ese es el siguiente hito. La acumulación de agua en distintos puntos obliga a suspender la circulación de las líneas de cercanías Valencia, Xàtiva y Gandía. Y ahí llegamos a las 7:05, 7:07 de la tarde. Ojo a esos 2 minutos, porque en este caso ya hablamos de una comunicación de ferrocarriles de la propia Generalitat Valenciana. Primero, el maquinista del tren 1135 informa de que el agua apenas permite continuar la ruta a la altura de Paiporta. El siguiente tren ya informa de que no es posible circular porque el agua no permite ver el carril y, de hecho, el propio mando autoriza el retraso del convoy hasta Picaña y, de hecho, también avisa al resto de trenes del corte del servicio. Eso sucede a las 7:07 de la tarde y recordemos que el Centro de Coordinación de Emergencias lanza el primer aviso, el que llega a los móviles a las 8:11 de la tarde. Este es el resumen minuto a minuto de las comunicaciones de Adif en el día de la Dana. Es lo que hay, cortito y al pie, directo al grano. No, impecable, Sergio, como siempre. Claro, es que la Generalitat denunciaba un apagón informativo. Aquí hubo gente que se enteró y hubo gente que no. La Generalitat no se enteró de nada. O apagón informativo, dice. Bueno, a ver, yo creo que es injustificable, en primer lugar, la actuación del gobierno de Mazón, la propia actuación de Mazón, que estaba ahí comiendo en el Ventorro hasta altas horas de la tarde. Eso es injustificable, pero también, en fin, ha reconocido Miguel Polo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que nos avisó, que alertó. La Confederación no tiene que hacer alertas, sino tiene que avisar, eso que quede claro. No avisó correctamente, es decir, no llegaron los datos, no llegaron los datos correctamente y por tanto no pudo ponerlo encima de la mesa. Que hizo 155 avisos. Bueno, sí,
Pero el momento en el que el Barranco del Desde Pollo, esa mañana ya están avisando, pero Hugo. el momento en el que el Barranco del Pollo, que fue el epicentro, como sabemos, de la inundación crucial, una de ellas, pero bueno, uno de los epicentros más relevantes de la Dana, retiró a los bomberos del Barranco del Pollo. Claro, sí, pero no llegó a avisar en el momento en el que Correcto, y esto es una declaración. y Ramón, Isabel y Marta. En todo caso, entiendo dónde quieres ir a parar. Tú dónde quieres ir a parar es a que Feijóo muy bien, ya. ¿Cómo Pero que ¿sabes Feijóo qué muy pasa? bien? Pues acabo de ¿Sabes decir, qué pasa? pero tú me escuchas, Ramón. No, Acabo de decir, ¿sabes es qué pasa? injustificable la actuación de Mazón. Ya. Y yo creo que Mazón tendría que haber dimitido. No lo puedo decir más claro, muy bien, Ramón. pero ahí está Bueno, muy bien, pero te voy a agregar una Pero información. no me escuchas. Te voy a agregar una información. Primero, el apagón fundamental que se dio, el apagón informativo fundamental que se dio fue el del dispositivo móvil del presidente de la Generalitat, También. que era el que tenía que haber estado al frente de la crisis. Y segundo, el tiempo de dimitir de Mazón ya pasó. Y Mazón ha decidido, déjame que exprese yo también mi opinión, y Mazón ha decidido que no se va, que se queda, si no le echa a nadie. En las Corts valencianas se presentó una moción para echar a Mazón. claro. Y Mazón sigue con los votos a favor de Vox y del Partido Popular. En toda la derecha española, la única persona que se ha movido para moverle la silla a Mazón es Camps. Pero manda carajo, ¿eh? Pero vamos a ver, manda carajo. es incompatible. Isabel, vamos a repartir un poquito de juego. Sí, Isabel y Marta. A ver, vamos a ver. A mí me parece que hay una ceguera política en este tema que es terrorífica por todos los lados. Porque hay una utilización partidista, se está tirando como arma política. Y esto lo que abunda es un descrédito en las instituciones, en los periodistas, en todo. Es mi opinión. Hoy se ha producido algo que es una declaración, que es la que nos trae al caso, que es la de Miguel Polo, y ha dicho algo muy importante, que hasta las 18:43 no envió el aviso al CECOPI. Claro. Y lo que ha declarado ¿Quién apareció a esa hora? Lo que ha declarado es no era relevante esa información porque no había capacidad de reacción a partir de entonces. Espera, que acabó. Que ¿A esa hora quién apareció que no estaba hasta ese momento? Y hay otro dato muy importante en sede judicial, además de todos los que habéis dicho y que os felicito, pero hay otro dato muy importante, que es que la delegada del gobierno, Pilar Bernabé, también reconoció ante la jueza que se enteró del caudal del Barranco del Pollo a las 19:05 por la alcaldesa de Paiporta, que le pidió ayuda. ¿Quién apareció en el CECOPI que se le Vamos a ver, yo son los medios. Las competencias son lo que son, los hechos son los que son, los datos son los que son, y entonces no se puede tergiversar los hechos. A ver, Marta Jaénes, y tengo una última hora, atención, Marta. No, digo porque es que de partidismo, cuando aquí hay, como dice Marta, unas responsabilidades, la responsabilidad política es de la Generalitat, que era quien tenía que haber actuado. Obvio. Hoy, casi un año después, aún no sabemos qué hizo el presidente de la Generalitat durante esa tarde. ¿Cómo puede ser posible? La Confederación ha dicho, también ante la jueza, que envió hasta 155 avisos. Desde por la mañana estaba diciendo que había riesgo de inundaciones. Hombre, yo creo que la responsabilidad está clara aquí, y hablar de partidismo me parece tremendamente Déjame porque tengo una última hora, por cierto. A ver, este es un chiste, ¿no? Afortunadamente, lo he intentado. Bueno, está muy bien, aquí no te... me habéis puesto un redoble como en Friends. Últimamente no. Yo tengo la impresión de que afortunadamente Felipe González, cuando era presidente del gobierno, no hacía las cosas que está diciendo ahora. Porque si no, durante el secuestro de Ortega Lara hubiera bombardeado Donosti. O hubiera bombardeado Bilbao, ¿no? Que es básicamente lo que está haciendo Israel. La existencia de un grupo terrorista en territorio palestino, según la lógica del Estado de Israel o del gobierno de Israel, para no meter a todos los israelíes en el saco, según la lógica del gobierno de Israel y de Netanyahu, la existencia de grupos terroristas en el territorio palestino justifica la invasión, la masacre, el asesinato de más de 60.000 personas, incluso el haber echado de la ciudad de Gaza a todo el mundo la otra noche, mientras se les dispara, se provocan hambrunas y se produce lo que es una matanza y un exterminio sistemático, industrial y perfectamente programado, mientras, por cierto, los ministros de Finanzas de Israel y de Estados Unidos hablan de cómo repartirse el negocio de Gaza después de la demolición, literal. Y sobre esto, a Felipe González le parece que los secuestros de Hamás lo justifican. Pues mira, afortunadamente este señor, cuando era presidente del gobierno, no se relacionó con el terrorismo como se relaciona de boquilla ahora que ya no es presidente del gobierno, porque vaya barbaridad pseudofascista la que ha dicho. Ramón, creo que decir justifica, lo que ha dicho Felipe González no es justificar. Sí, lo ha justificado. No, vamos a ver. Si Hamás no quiere, vamos a ver la frase, si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes? Mira, Israel ha dicho, este gobierno
espeluznante, atroz y que hay que condenar sin paliativos de Netanyahu, ha dicho que si sueltan los rehenes se acaba la guerra. Esa es su frase, eso es lo que ha venido diciendo, es lo que viene diciendo este gobierno. Jamás que dice que si se acaba la guerra sueltan los rehenes. Es que esa lógica, pero claro, y si dejan de bombardear sueltan los rehenes. ¿Y entonces qué hacemos? Pero vamos a ver, Ramón, ¿quién empezó esto? Jamás secuestrando y matando a israelíes. Pero vamos a ver, si Jamás tiene secuestrado al pueblo de Palestina. Si soltara los rehenes, Israel dejaría de atacar y la comunidad internacional Ojalá jamás tuviera secuestrado al pueblo de Palestina. Pero ¿por qué no te dejas que yo lo cuente? Que en la medida en que avanza el exterminio, voy a estar nervioso, Isabel, es que yo no, encantado hablando contigo. Yo no te he interrumpido, escucha mis argumentos. Vamos a ver. Tienes que tomar algún colacao que otro. Israel, de hecho, ha habido varios saltos al fuego y ha dicho, si jamás suelta a los rehenes, se acaba. Y jamás ha dicho, si se acaban, suelta a los rehenes. Lo que ha dicho el Felipe Déjame que avance porque tenemos más temas. Con mucho cariño no lo estaba diciendo. Si estáis llamando pero llamar genocidas al Partido Popular, ¿os parece que estamos distantes? ¿Os parece? Lo que se ha dicho aquí es que no, pero a ver un momento, lo que se ha dicho aquí es que el Partido Popular si es la manera en la que lo dice, pero que lo que se ha dicho en esta mesa, lo que se ha dicho en esta mesa, hacer así en un parlamento, lo que se ha dicho en esta mesa es que el Partido Popular es incapaz de condenar el genocidio de Israel sobre Gaza y que Isabel Díaz Ayuso está defendiendo a Israel lo que está haciendo en Gaza. Yo no digo vosotros. Intentemos. Vale, pero es que bueno, pero dice, pero aquí nadie ha dicho que Isabel Díaz Ayuso sea una genocida, por lo menos aquí. Pero la asamblea, los políticos en la asamblea, ¿me vais a hacer caso? Gracias. Han llamado Intentemos, en la medida de lo posible, no hacer croquetas. Quiero decir, que centremos el tiro, no metafórico, porque aquí, a ver, a Espinar, que fantástico. No, se decía antes que el PP no copia a Vox, que el PP... Yo creo que el problema fundamental que tiene el PP en este momento y que se ve en todas las cuestiones que están encima de la mesa y que estamos hablando es que Alberto Núñez Feijóo ideológicamente es poca cosa y fundamentalmente lo que tiene es una rabieta desde que pensaba que iba a ser presidente del gobierno el pasado 23 de julio del 23 y no lo consiguió. Desde ese momento, la rabieta de Núñez Feijóo no superada, porque no ha superado la fase de la tolerancia a la frustración, está arrastrando al Partido Popular a una estrategia en la que vale todo y todo cabe siempre que se impugne al gobierno y se impugne a Pedro Sánchez. Y el problema es que ese discurso que no contiene un proyecto de país, sino solo un proyecto de impugnación, le abre la puerta de par en par a un discurso que sí es político, que es el de Vox. Y terminamos teniendo en la derecha española una especie de ensaladilla en la que el PP impugna, Vox propone y al final trabajan como una maquinaria que se complementa para generar un discurso de extrema derecha y un no reconocimiento del gobierno legítimo de España. Primero, lo de Cállese Progre es vergonzoso, eso es punto número uno, y lo que hay que pedir a todos los políticos es que por favor ya está bien de estas palabras gruesas. Incluso a los que les gusta la fruta. Yo creo que al final, hombre, Óscar Puente ha llamado sinvergüenza, textualmente, abro comillas, cierro comillas, sinvergüenza al presidente de la Junta de Castilla y León. Creo que eso tampoco está bien por parte de un ministro. Ni tampoco a la politización. Tampoco vamos a aceptar la llamada cancelación, que es un eufemismo para la censura, el totalitarismo, el sectarismo, como tampoco vamos a consentir que se instrumentalicen los colegios educativos, los centros educativos, para hacer ingeniería social ni para guerra ideológica. La educación no es compatible con las consignas, la manipulación, la colectivización y mucho menos para las coacciones de ningún tipo. Manipulación, coacciones, instrumentalización. Ramón Espinar. Bueno, ha estado bien porque hoy, por ejemplo, no ha llamado hijo de puta a nadie, ha leído en buen tono, ha estado muy bien, vamos avanzando bien, Isabel, por ahí sí. Hoy, oye, ha sido un tono... Es verdad que el tono lo ha utilizado para negar el genocidio en Gaza y para manifestar un apoyo cerrado al Estado de Israel, al tiempo que limita, esto es importante porque Isabel Díaz Ayuso pasa por ser una voz liberal en España y la jefa de los liberales en España, pero lo que está haciendo es cercenar la libertad de expresión en los centros educativos, donde ha prohibido tajantemente a estudiantes y docentes manifestarse a favor de la vida en Gaza. Yo creo que además de la miseria moral, que no quiero ponerme a calificarla mucho porque utilizaría adjetivos muy gruesos y no quiero tirar mucho de tripas en este primer rato de programa, creo que le está abriendo en canal una sangría electoral al Partido Popular esta posición infame de Almeida, Ayuso y Aznar defendiendo a Netanyahu y el genocidio en Gaza. Es que
Quieres decir a nivel nacional, porque en Madrid... Bueno, a nivel de todo, no, y en pinta. Madrid. Yo estoy absolutamente convencido, esto si queréis lo hablamos, yo estoy absolutamente convencido de que en Madrid cuando se abran las urnas, Isabel Díaz Ayuso va a perder las elecciones. Pero al margen de, digamos, del cálculo electoral, es que yo creo que este pueblo... Está haciendo la cama Feijóo, yo creo que este pueblo nuestro cree de forma transversal que matar niños, que bombardear poblaciones y que atacar a un pueblo que no tiene Estado ni ejército para defenderse es una barbaridad. Y está en contra del genocidio. Lo dice claramente eso el barómetro del Real Instituto Elcano, que dice que el 82% de la población española está en contra de lo que está sucediendo evidentemente en Gaza, que lo califica masacre, genocidio. Ayuso está haciendo, en fin, electoralismo, está haciendo su estrategia electoral que se basa en captar votos de Vox. Esa es la realidad. Entonces, seamos realistas. Al final, Ayuso tiene una estrategia diferente a lo que tiene el PP a nivel nacional. El PP a nivel nacional está ahora mismo intentando, contener esa fuga de votos del Partido Popular a Vox. Pero, evidentemente, Ayuso no es el Partido Popular nacional. El discurso del PP lo marca Alberto Núñez Feijóo, no lo marca Ayuso. Y hay que entender todo lo que haga Ayuso, por tanto, circunscrito en la Comunidad de Madrid, porque vive de los votos de Vox. Esa es la realidad. Y yo creo que tiene... Seguimos hablando de esto. Yo le pregunto a Isabel y a Marta, porque el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el líder de momento, según vosotros, según algunos, ha sido invitado, elegido para clausurar hoy el campus de FAES, el mismo acto que hace 2 días inauguró el expresidente José María Aznar. Aznar y Feijóo, Aznar, ¿hoy? No se terminan de poner de acuerdo sobre cómo denominar lo que está pasando en Gaza, pero desde luego en lo que sí tienen algo en común es en definir por qué está utilizando Pedro Sánchez el genocidio de Gaza. ¿Coinciden en algo, por lo menos? En algo sí. Dos voces del Partido Popular, pasado y presente. Presidente Aznar, Alberto Núñez Feijóo, presidente de Aznar. Pero un mismo mensaje contra Pedro Sánchez. Que Sánchez esté rodeado no le da derecho a llenar España de muros. Lo que menos importa a Sánchez es contribuir a la solución de ningún conflicto internacional. Expresidente y presidente del Partido Popular acusan a Sánchez de valerse de la violencia como último recurso para seguir en el poder. La violencia es el último recurso de un incompetente. Mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia. Sobran ejemplos de que la cuestión es mantener a toda costa la conflictividad. Un discurso coordinado en el que no faltan las alusiones a Israel, las protestas y la guerra en Gaza. No es normal que un presidente llame al boicot de un evento deportivo internacional que se celebra en su país. Y no es normal que se utilice la masacre en Gaza para deshumanizar a sus rivales políticos. Mucho cuidado con un poder dispuesto a ocupar, según convenga, el papel de policía y el de agitador callejero. Un frente común que convierte la clausura del campus de FAES en un alegato contra el presidente del gobierno. El gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible. Un Partido Popular que apunta directo a la Moncloa. Existe una alternativa. Es que hoy nos acompaña quien encarna esta alternativa. Yo no me pienso achantar. Que nos llamen fachas, que nos llamen escorados, que nos llamen lo que quieran. Feijóo el moderado. Sí, no, a ver, yo creo que toda España se hace una pregunta, sea de derechas o de izquierdas. Isabel, en el PP, ¿quién manda? En el PP manda Alberto Núñez Feijóo. Vale, yo os vi ayer y os felicito por los grandes éxitos de audiencia que estáis teniendo. Muchas gracias, yo seguro que repetimos. Esto es la crema. Esta es la crema. Esta es la crema. Esta es la crema, ¿no? No, es que quiero contaros un dato que no conocéis. Que ayer hablabais de Laura Arroyo y Sara Santaolalla y que el Consejo de Administración había emitido un comunicado que me parece fenomenal. ¿Vas a cambiar el tema? No, es que quiero contaros una cosa. Consejo de Administración de Radio Televisión Española. Sí, y yo voy a pedir amparo también, porque yo también he recibido acoso a raíz del programa aquí y supongo que me apoyaréis igual. Te apoyo, claro que sí, un acoso sí, por supuesto que sí. es de otra línea. Pues, ayer no lo dijisteis porque no lo sabríais y solamente os cuento esto. O sea, es una desgracia pues mira, Isabel, que en este país esté pasando. Yo ha sido venir aquí y he sufrido una campaña tremenda y os la cuento porque ha sido raíz del estreno. No lo sabía, y por eso voy a ir al consejo. No lo sabía, lo primero es apoyo a Isabel, que a Laura y que 100%, porque eso es inadmisible, inadmisible. Y ahora, ¿cómo te han agredido? Nada, pues a raíz de un tuit, los medios de comunicación lo han replicado, o sea, con una falsedad absoluta. Quiero decir, generar odio. Pero, a ver, para que la gente se entere en su casa,
¿Qué es lo que se supone que dijiste aquí que está suponiendo no, ese acoso? Que dije yo aquí, no. A raíz de la noticia que salió, la noticia del gran éxito de audiencia del primer día del programa en el que me habíais invitado, y fenomenal, yo estuve encantada, os lo digo. A raíz de eso se coló un tuit en las informaciones, en medios importantísimos y en redes se difundió a lo bestia, con una campaña contra mi bestial, de una cosa falsa y además generando un odio y una discriminación y unas acusaciones terribles. Yo inicié acciones legales, os lo cuento, y además voy a ir al Consejo, voy a pedir el mismo amparo, porque me parece que por un programa de televisión que no se permita, o sea, que la gente diga lo que quiera siempre y cuando respete a los demás. Pero es por algo que pasó aquí. Es por una noticia que salió, que han replicado muchos medios, y un tuit de alguien hablando de este programa, contando una noticia falsa. No te ha llamado prostituta Jaime de los Santos, ahí no hemos llegado, ¿no? Que es lo que hizo con Sara Santaolalla. Claro, es que también por eso nos hemos enfadado. Las agresiones digitales, por supuesto, faltaría más. Pero volvemos a Feijóo y al Partido Popular. Hombre, en el Partido Popular manda Alberto Núñez Feijóo. Lo que pasa que a mí me encanta. Oye, pero yo os voy a decir, a mí me encantaría que todos los partidos tuvieran la libertad, como tiene el Partido Popular, de decir cada uno lo que quiera. ¿Qué queréis? ¿Partidos monolíticos en España donde lo que diga el jefe, el que se mueva, no se sale en la foto? ¿Qué es lo que pasa? Te lo voy a preguntar de otra manera, Isabel. Te lo voy a preguntar de otra manera. ¿Tú no crees, a mí me parece bárbaro. ¿Tú no crees que a Feijóo le incomoda, en cierta manera, el discurso de Ayuso? A Feijóo, yo supongo que en algunas ocasiones sí, pero en otras estará igual le obliga a ir más lejos de lo que a él le gustaría, digo electoralmente. Pero una cosa que yo os voy a decir, que es mi opinión. Yo no he escuchado a Isabel Díaz Ayuso defender el genocidio. No ha dicho yo defiendo el genocidio. No, decirme por qué. Por favor. Creo que en los últimos tiempos se ha visto dicho quién defiende un genocidio. Le marcan el paso. Habla Marta ahora. Pero primero, todo mi apoyo a Isabel ante el acoso, pero yo creo que en los últimos tiempos sí que hemos visto cómo Aznar y Ayuso le están marcando el paso a Feijóo. Y eso se ve claramente. Lo que pasa es que creo que hoy la noticia de la clausura de las jornadas de FAES es precisamente la contraria, que Feijóo y Aznar, perdón, que se me había ido, han aparcado sus diferencias precisamente para atacar a Sánchez. Ninguno ha hablado hoy, no ha mencionado ni el genocidio, ni la masacre, ninguno, pero solo hay que ver que hay muchas diferencias entre Feijóo y Ayuso. Feijóo el otro día en la sesión de control, que hacía decir por primera vez que lo que Israel hacía en Gaza era una masacre, y sin embargo Ayuso pocas horas después decía que lo que va a hacer es condecorar a la vuelta por todas las protestas. Mira, es cierto.